Se suponía que estaba a punto de tomar un vuelo a Portland, rumbo a la casa del lago de mi hermana para las fiestas. Mi maleta ya estaba facturada, el pase de abordaje en la mano. Pero justo cuando llegué al estacionamiento de larga estancia, algo me detuvo en seco. Me había olvidado el testamento original, el de Arthur, el verdadero, no la copia que guardaba en el cajón del escritorio. Di la vuelta con el coche pensando que entraría y saldría en 5 minutos. Lo que encontré al entrar fue algo que ninguna madre debería escuchar jamás, ni en su propia casa, ni de boca de su único hijo. La puerta principal crujió suavemente al abrirla. No grité mi llegada. El aire dentro estaba demasiado quieto, inmóvil. Las llaves descansaban en la palma de mi mano, pero no las dejé caer en él. Cuenco de la entrada como siempre hacía. Algo en mi pecho se apagó. Advance poor. El pasillo, los zapatos rozando apenas la madera. Las voces llegaban desde él. Despacho. Bajas calculadas. Prudence. Me detuve detrás del arco, la espalda, pegada a la pared, conteniendo la respiración. Si empieza a dar señales, podemos plantearlo, dijo una voz que reconocí demasiado bien. Grant, tiene 74 años. Respondió la otra voz. Con la documentación adecuada, la capacidad disminuida. No es difícil de demostrar. Ese era el nombre. El abogado que Grant trajo, después de que Arthur muriera, bajo el pretexto de ayudarme a ordenar las cosas. De papá. Mi corazón latía lento y pesado. No los veía, pero sentía la forma exacta de su conversación. Hablaban de tutela. Hablaban de mí. Grant continuó. Ya he empezado a recopilarla. Lista. Últimamente pierde cosas, repite historias. El año pasado apenas tocó. Sus impuestos. Quise avanzar y gritar su nombre, pero en lugar de eso retrocedí con cuidado. No quería que las tablas del suelo me delataran. Afuera, el sol de la tarde era cálido, pero todo dentro de mí se había vuelto hielo. Me metí de nuevo en el coche y me quedé allí sentada, mirando a través del parabrisas, las llaves todavía en la mano. La mujer que lo había criado, que había trabajado turnos de noche en los archivos para que él pudiera ir a la universidad sin préstamos, ahora estaba siendo catalogada como un expediente. Más en un caso. Apreté los labios, no de rabia, de incredulidad. Ese fue el instante en que algo dentro de mí se movió. No se rompió, todavía no, pero el poco calor que quedaba en mi pecho empezó a enfriarse. ¿Y sabéis lo más duro? No fue lo que escuché. Fue darme cuenta de cuánto tiempo había estado ignorando lo que ya sabía. Si alguna vez habéis visto a vuestro propio hijo convertirse en un extraño dentro de vuestra propia casa, entenderéis a qué me refiero. Ese fue el día en que dejé de ser madre primero, y empecé a convertirme en algo completamente distinto. Permitted me que os lev. Hasta allí. No regresé al aeropuerto. No blame a me. Hermana. Solo seguí conduciendo. Mis manos permanecían firmes en el volante, pero mi mente flotaba en otro lugar. Pasé de largo la salida a la autopista y dejé que el instinto me guiara por calles antiguas que no veía desde hacía décadas. Cuando paré el coche, estaba frente a una panadería metida entre una lavandería y una barbería descolorida. El toldo era nuevo, pero el olor que salía por la puerta abierta era exactamente el mismo: canela, mantequilla, almendras tostadas. Era el sitio al que Arthur me traía todos los domingos, lloviera o hiciera sol, cuando vivíamos en un apartamento de 2 dormitorios cerca de Union Street, cuando Grant todavía era un niño con las rodillas peladas y la cabeza llena de inventos. Entree. El mostrador lo habían cambiado por algo elegante y brillante, pero las mesas seguían siendo desiguales, cada una con su pequeño jarrón de flores. Pedí un café y me senté junto a la ventana. Mis dedos se cerraron alrededor de la taza buscando calor, algo que me anclara. Mis ojos se perdieron en la acera. La gente pasaba con abrigos gruesos, la cabeza gacha, caminando deprisa. Record A. Arthur leyendo el periódico en esta misma mesa mientras Grant apilaba terrones de azúcar haciendo torres. Preguntaba por todo: puentes, trenes, cómo funcionaban los ascensores. No quería respuestas simples.
Quería planos. Y yo se los daba. Traía libros de la biblioteca. Y subrayaba párrafos con lápiz. Lo apunté a un campamento de robótica antes de que él lo pidiera. Era curioso, no malcriado. Al menos entonces. En algún punto entre aquel niño y el hombre que había escuchado esta mañana, algo cambió. No de la noche a la mañana. No da. Gulp. Como una tetera olvidada demasiado tiempo en el fuego, el vapor empezó. Despacio, luego silbó hasta llenar la habitación. Recordé cuando insistió en encargarse él solo del patrimonio de Arthur, cuando me dijo que era demasiado para mí, cuando sustituyó a nuestro contable de siempre por un despacho que yo nunca había oído nombrar, cuando configuró pagos automáticos de mis impuestos municipales sin consultarme. Había visto las señales, pero le había dado el beneficio de la duda, la confianza de una madre cansada, la esperanza de una viuda. Ahora todo se reorganizaba, como si hubiera dado la vuelta a las piezas de un puzzle que estaban forzadas en su sitio. De pronto la imagen era nítida. Dejé la panadería después de tomarme medio café. El sabor me quedó amargo en la lengua, no por los granos. Por él. Recuerdo. Afuera, el cielo se había vuelto gris. Me subí la cremallera del abrigo hasta la barbilla y me quedé quieta un momento. Todavía no estaba lista para volver a casa. No porque tuviera miedo, sino porque necesitaba recordar quién había sido antes de empezar a dejar que otros me definieran. Y aquel desvío silencioso fue el principio. El aparcamiento detrás de la biblioteca estaba casi vacío cuando llegué. Era media tarde. El cielo ya resbalaba hacia el gris suave del invierno temprano. Aparqué en el mismo sitio que solía elegir cuando trabajaba allí. Memoria muscular, viejos hábitos. Me quedé un instante mirando cómo se mecían las ramas del gran roble junto a la puerta trasera. Dentro, todo estaba más callado de lo que recordaba. Habían cambiado las moquetas, modernizado los mostradores de préstamo, pero el olor era idéntico, polvo de tinta y madera antigua, un aroma que siempre me hacía sentir tranquila, capaz, entera. Pasé de largo las estanterías de narrativa y me dirigí directamente hacia la sala de archivos. Apenas había cambiado. Los mismos armarios altos, las mismas luces beige que parpadeaban si las mirabas. Fijamente. Saludé con la cabeza a la chica joven del mostrador y le pedí revisar un documento que yo misma había catalogado años atrás, una copia del testamento de mi marido. No me preguntó nada, simplemente deslizó un portapapeles hacia mí y me señaló la mesa del rincón. Encontré el expediente sin dificultad. Mis manos aún sabían exactamente dónde buscar. La carpeta era gruesa, no por el testamento en sí, sino por las notas de Arthur. Él siempre anotaba todo, márgenes llenos de flechas, fechas, abreviaturas en su letra apretada y precisa. Para él tenía sentido, y con los años también había empezado a tenerlo para mí. Extendí las páginas con cuidado y recorrí cada línea. El testamento estaba intacto. Nada tachado. Pero lo que me detuvo fueron las notitas adhesivas que había dejado dentro de la carpeta. Una decía, Dolores, si alguna vez te sientes insegura, la respuesta siempre está en los números. Pasé a la última página. Había un cuadro, un desglose de bienes, propiedades, inversiones, bonos. Junto a cada partida, una anotación, de retener, de o grant si existe retención legal cualificada hasta revisión independiente. No. Grant gestiona, no, acceso total para el hijo. Arthur había sido preciso. Me había confiado. Todo. Sentí que el calor me subía al pecho. No de rabia, de reconocimiento, de memoria, de la sensación de volver a meterme por fin en mi propia piel. Saqué un bloc de mi bolso y empecé a hacer una lista. Primero, copias. Segundo, abogado de confianza. Tercero, auditoría de todos los movimientos recientes en las cuentas. Subrayé cada punto con presión, lenta y firme. Cuando salí de la biblioteca, el sol ya se había hundido detrás de los tejados. El cielo se había vuelto de un azul marino. Suave. El aire frío no me molestaba. Caminé hacia el coche con decisión. Mi aliento formaba nubes delante de mí.
y por primera vez en semanas no me sentí vieja, no me sentí confusa, no me sentí alguien a quien manejan. Me sentí Dolores Whitaker, la mujer que organizaba colecciones raras, que se sabía las normativas de memoria, que una vez encontró una carta perdida de la guerra de independencia detrás de un archivador roto, y que ahora iba a encontrar su camino de vuelta, documento a documento. A la mañana siguiente me moví despacio, no porque me doliera el cuerpo, sino porque necesitaba que la ilusión fuera creíble. Guardé un pequeño grabador de voz en el forro del abrigo. Era el que usaba en las entrevistas de la biblioteca, apenas del tamaño de un pulgar, con un clic suave para empezar a grabar. Me aseguré de que la lucecita roja parpadeara una vez y luego desapareciera entre la lana. Dejé la puerta sin echar la llave. El sol estaba lo bastante alto como para proyectar sombras en el suelo de la cocina. Apagué las luces del techo y dejé que la luz natural hiciera su trabajo en silencio. Prepare té. Diré un poco en la encimera. Propósito, dejé el hervidor ligeramente abierto. Pequeños desastres sutiles, de los que se confunden con despistes. A las 10:30 llegó Grant. No lo había llamado. Ya casi nunca avisaba antes de aparecer. Entró con una bolsa de la compra y esa sonrisa cuidadosa que ponía cuando quería algo. Yo estaba sentada a la mesa de la cocina en bata, un crucigrama a medio rellenar delante de mí, un bolígrafo sin capuchón. Levant la vista despacio. Me besó la mejilla y comentó lo fría que estaba. La casa. Asentí. Dije que seguramente me había olvidado otra vez de encenderla. Calefaction. Dejó la bolsa y sacó un tupper de sopa, una hogaza de pan y una lata de galletitas saladas. Empezó la función. Preguntó cómo había dormido. Dije que no estaba segura y cambié de tema a mitad de frase. Dejé que mis manos temblaran apenas al coger la cuchara. Cuando se ofreció a calentar la sopa, sonreí y dije que sí, como si me estuviera haciendo un favor. Grant se movía por la cocina como quien hace inventario. Sus ojos recorrían el calendario, las pastillas junto al fregadero, el correo sin abrir. Comentó una carta de la compañía de seguros. Dije que aún no había tenido tiempo de abrirla. Se ofreció a revisarla por mí. Hice como que no lo oía. Después de comer se apoyó en el marco de la puerta y me miró un largo rato. Luego dijo lo que ya sabía que iba a decir. Contó que había estado investigando residencias, solo opciones, sitios con jardines, musicoterapia, personal especializado en cuidados de memoria. Lo dijo suave, como si fuera un gesto de cariño. Parpadeé. Sonreí apenas y dije que quizá estaría bien que otro cocinara por mí. Luego le pregunté qué día era hoy. Pareció satisfecho. Mientras recogía los platos, yo me quedé callada mirando por la ventana. El grabador había estado funcionando todo el tiempo. Cada palabra, cada pausa, cada amabilidad calculada. Cuando se fue, cerré con llave y me senté en el despacho. Me quité el abrigo y dejé el grabador con cuidado sobre el escritorio. Mis manos no temblaban. En silencio, repasé mentalmente la escena. No con rabia, con precisión, porque ahora tenía algo más que recuerdos. Tenía pruebas, y el silencio, que antes resultaba insoportable, se había convertido en mi mayor aliado. A la mañana siguiente encontré el viejo número de Marlene en un rodo de ex amarillento escondido detrás de la balda de los libros de cocina. Hacía años que no hablaba con ella, no porque nos hubiéramos distanciado, sino porque la vida se plegó sobre sí misma después de que Arthur muriera. Habíamos trabajado juntas 15 años en la biblioteca universitaria. Era aguda, siempre un paso por delante, y tenía esa habilidad para ver la grieta en un plan antes de que se desmoronara. Llamé y dejé un mensaje. Mi voz sonó tranquila. Directa. Le dije que necesitaba una cabeza legal en la que pudiera confiar y que era personal. En menos de una hora me respondió por mensaje, estaría en mi casa a las 4. Cuando llegó, su presencia llenó la habitación. Sin apropiársela. Llevaba un abrigo de lana azul marino,
el pelo recogido en un moño tirante. Era ella misma, firme, sin cumplidos vacíos, sin sonrisas forzadas. Nos sentamos a la mesa de la cocina. Serví té de manzanilla en tazas que no hacían juego. Deslicé el grabador y la carpeta. Hacia ella, sin explicaciones, solo silencio. Escuchó la grabación entera. Su expresión no cambió. Cuando terminó, me miró y dijo, «Vamos a arreglar esto». Abrió el portátil. Sus dedos volaban. Preguntó por mi poder notarial vigente y si se había actualizado desde que Arthur falleció. Dije que no. Asintió. Lo primero sería revocar la autoridad de Grant. Luego redactaríamos un testamento nuevo, designaríamos un albacea de confianza y notificaríamos al Estado los cambios. Todo quedaría documentado y con sello horario. Preguntó si tenía copias de seguridad digitales. Dije que no. Me respondió que también lo arreglaríamos. Durante la hora siguiente trazó un plan. Limpio, silencioso, legal. Todo lo que Grant había asumido que yo había olvidado, estaba a punto de reescribirlo. Mlellan era precisa, pero nunca fría. No sé, sorprendió. Ya lo había visto antes. No necesariamente con hijos, sino con aquellos que creen que tener acceso significa ser dueño. Nos trasladamos al estudio. Revisó copias del testamento anotado de Arthur. Me ayudó a configurar un almacenamiento en la nube encriptado. Incluso creó una carpeta dedicada que tituló Dolores Legal Privado. Me explicó cómo actualizar las entradas, dónde guardar los informes médicos y qué versiones conservar. Antes de irse, dejó un solo folio delante de mí. Era una revocación formal de poder notarial. Mi nombre, el suyo, la fecha. Lo firmé. Ella deslizó el papel dentro de su maletín. Sus últimas palabras fueron simples. Este es el primer paso. Después de que se fue, me senté junto a la ventana viendo cómo las ramas desnudas del cornejo se mecían con el viento. La casa volvió a quedar en silencio. Pero esta vez no era un silencio vacío. Era el sonido de algo sólido que se reconstruía. Una decisión a la vez, un documento a la vez, una versión de mí misma a la vez. Y ya no estaba sola. Los días siguientes se desplegaron con precisión callada. Mlellan me había dado una lista de tareas, pero a la segunda mañana ya no necesitaba leerla. El ritmo de protegerme se convirtió en rutina. Ese tipo de orden que no sentía desde los primeros años de archivo, cuando cada documento contaba su propia historia y mi trabajo era simplemente preservarlo. Empecé por mis historiales médicos. Concerté cita con el Dr. Elkins, el mismo médico que me atendía desde hacía más de 10 años. Durante la consulta pedí una evaluación cognitiva, no porque tuviera dudas, sino porque quería tenerlo por escrito. El Dr. Elkins no me preguntó nada. Hizo las pruebas, revisó mis reflejos, consultó mi historial y luego me entregó una carta firmada, cognitivamente sana, sin signos de deterioro. La doblé con cuidado y la guardé en la carpeta que ahora llevaba siempre en el bolso. De vuelta en casa, reuní todo lo que pudiera. Confirmar mi lucidez. Tickets del supermercado, extractos bancarios con notas, manuscritas en los márgenes, correos impresos de los últimos 2 años. Hice listas. Puse fecha en cada página. Los organicé por categorías: legal, médico, personal. Etiqueté las carpetas igual que etiquetaba antes las colecciones. Históricas. Claro, consistent, irrefutable. Escaneé cada hoja en mi nuevo almacenamiento en la nube. Mlellan me lo había explicado 2 veces y ahora podía hacerlo con los ojos cerrados. Usé el escáner pequeño pero rápido que me prestó. Cada archivo se guardaba con su marca de tiempo. Cada documento, un ladrillo más en el muro, que levantaba entre yo y la persona que Grant creía que me había convertido. En el fondo del armario, detrás de abrigos de invierno viejos y una maleta que nunca usé, encontré una caja que decía Arthur Mace. Dentro había cartas. La mayoría eran notas de los primeros años de matrimonio, cosas cotidianas, listas de la compra, recordatorios rápidos.
corazoncitos dibujados junto a su nombre, pero una destacaba. Era una sola hoja, escrita a mano con su letra firme y grande, fechada hacía 10 años. Sin, sobre, solo doblada en 4 y metida entre 2 folletos de viajes. Decía, si llega el día en que nuestro hijo te haga dudar de ti misma, confía en tu instinto. Siempre has visto más claro de lo que crees. Me senté en el borde de la cama con la carta en el regazo. La casa estaba en calma. Mi corazón latía firme. El viento afuera arreció, rozando las ventanas como yemas de dedos. Arthur lo sabía. No los detalles, pero sí la posibilidad. Había visto algo que yo entonces no estaba lista para ver. Ahora sí lo estaba. Esa noche hice otra copia de seguridad de todo. Envié copias a Mlelen y guardé una memoria USB en la caja de seguridad del banco. Añadí una última nota en mi diario. No existe estar demasiado preparada. Cuando alguien intenta borrarte. Y dormí sin dejar encendida la luz del pasillo. Por primera vez en semanas no me desperté para comprobar los cerrojos. Había hecho el trabajo y ya no jugaba a la defensiva. Estaba documentando mi supervivencia con mi propia letra, en tiempo real. Apareció un miércoles. No oí llegar el coche, pero el timbre sonó justo después del mediodía. Respiré hondo y caminé hacia la puerta sin prisa. Cuando abrí, Grant estaba allí con una bolsa de papel en una mano y un pequeño ramo de tulipanes de supermercado en la otra. Sonrió con esa misma expresión suave que ponía de niño cuando lo pillaban robando una galleta, antes de la cena. Me hice a un lado y lo dejé pasar sin decir palabra. Los tulipanes eran amarillos. Le di las gracias y los puse en el jarrón verde viejo de la mesa del comedor. Comentó lo silenciosa que estaba la casa, que se sentía en paz. Le di la razón. Desempacó la bolsa en la cocina sin pedir permiso, un tupper de sopa de verduras, un pan crujiente, una tableta de chocolate. Le ofrecí calentar la sopa, pero me dijo que no con la mano y lo hizo él. Se movía por la cocina como si todavía fuera suya. Siempre lo había. Ciro. Nos sentamos a la mesa. Preguntó cómo dormía. Le dije que algunas noches mejor que otras. Asintió y preguntó si había pensado en contratar a alguien que viniera a verme 1 o 2 veces por semana. Dije que no, era mala idea. Dejé la cuchara un rato largo en el caldo. Movía las manos, más despacio de lo normal. Me observaba de cerca, como quien vigila un dial que acabado adjuster. Entonces empezó a hablar de sitios que había estado mirando, residencias con programas de bienestar, senderos para caminar, habitaciones privadas. Lo dijo con suavidad, como si solo fuera una sugerencia. Dijo que me merecía descansar, que no era seguro estar tanto tiempo sola. Bajé la mirada, pasé los dedos por el borde de la servilleta y dije que lo pensaría. Su rostro se relajó, quizá aliviado. Cuando se ofreció a llevarme a visitar uno la próxima semana, volví a sonreír y dije, quizás. Luego le pedí que me recordara qué día era hoy. Me lo dijo y asentí como si lo hubiera olvidado. Dejé que el silencio se alargara entre nosotros. Se quedó media hora más, recorrió el pasillo como revisando si yo había pasado algo por alto. Señaló una bombilla que parpadeaba en el cuarto de la lavadora. Comentó que la barandilla del porche parecía floja. Tomé nota mental de todo lo que veía. Antes de irse, me tocó el hombro con suavidad y dijo que solo quería lo mejor para mí. Puse mi mano encima de la suya y dije que lo sabía. En cuanto la puerta se cerró tras él, caminé hasta la ventana del fondo y lo observé sentarse en su coche. Se quedó allí un buen rato, tecleando algo en el móvil. Movía ligeramente la boca, como si estuviera ensayando. Me di la vuelta y entré en el estudio. El pequeño grabador que tenía en la estantería había estado funcionando desde el instante en que llegó. Cada frase, cada sugerencia, cada palabra cuidadosamente elegida estaba ahora archivada. Esa misma noche subí el archivo y lo etiqueté visita-grant-discusión-residencia-asistida. La actuación había sido casi perfecta, pero el registro también lo era. A la mañana siguiente de la visita de Grant, reorganicé el salón,
no porque hiciera falta, sino porque quería hacer hueco debajo de la mesita auxiliar para un segundo dispositivo de grabación. La colocación era importante. Cuando se ponía nervioso solía pasearse cerca de la ventana. Probé el ángulo. El alcance aseguraba que el micrófono captara también cualquier conversación en el porche. Dejé la puerta principal sin echar la llave otra vez, un gesto de apertura, de vulnerabilidad. Luego me moví despacio por la cocina, dejando a propósito pequeñas señales de despiste, la nevera entreabierta, el vaso medidor en el fregadero en vez de en el armario. Al pasar por el espejo del pasillo me revolví un poco el pelo, lo justo para parecer que no me había dado cuenta. A las 10:40 su coche entró de nuevo. Subió los escalones tarareando algo. Salí al porche con la Rebeca bien ceñida sobre los hombros y le pregunté qué lo traía de vuelta. Dijo que andaba por el barrio y quería ver cómo estaba. Me entregó un nuevo dossier del centro de cuidados que había mencionado antes. Lo cogí con las dos manos. Dejé que me temblaran un poquito los dedos. No lo abrí enseguida. Me senté en el columpio del porche y le pregunté qué hora era. Sonrió, respondió bajito y se sentó a mi lado. Miré el dossier y susurré que las fotos parecían bonitas. Se acercó un poco más y empezó a describirme los senderos para caminar y la sala de música como quien vende una casa de vacaciones. Luego sacó el tema de los papeles. Dijo que había hablado con alguien llamado Ashby, un asesor legal de su confianza, que Ashby podía ayudar a presentar los documentos necesarios. Quería tener todo listo para que no hubiera confusiones si algo llegara a pasar. Asentí despacio, con la mirada perdida en la calle. Se apartó para contestar una llamada. Oí su voz filtrándose por la ventana abierta. Hablaba claro, pero no alto. Volvió a salir el nombre de Ashby, junto con frases como revisión acelerada y competencia mental. Mencionó la semana que viene. Dijo que yo estaba casi lista. Me quedé quieta, sin tensarme, sin rigidez, solo en silencio. El micrófono del porche lo grabó todo. Cuando volvió, me trajo una taza de té. Le di las gracias y le pregunté si ya habíamos hablado de esto la última vez. Sonrió como si estuviera orgulloso de que me acordara. Luego me preguntó si quería visitar el centro el jueves. Le dije que lo pensaría. Di un sorbito al té, lo dejé un rato en la lengua y comenté que el sabor me recordaba algo que Artur solía preparar. No respondió, solo asintió y dijo que me llamaría mañana. Después de que se marchara, entré y desconecté con cuidado el micrófono que había debajo del alero del porche. Subí el nuevo archivo a la carpeta de respaldo y lo etiqueté claramente. ESA Noche Paso Mlellan. Trajo su tablet y pasamos todo a 2 copias encriptadas. Le enseñé las notas que Grant había dejado en el folleto del centro. Había rodeado con bolígrafo una línea de la política de admisión, transferencia de representación médica sujeta a necesidad observada. Me miró, luego me entregó una carpeta suya. Dentro había una declaración jurada que confirmaba mi plena capacidad legal y médica actual, firmada por el doctor Elkins y 2 notarios. El juego había cambiado. Grant creía que me tenía acorralada, pero yo ya estaba documentando cada uno de sus movimientos y, por primera vez en mucho tiempo, no solo sobrevivía, me estaba preparando para ser vista. 3 días después de la última visita de Grant, Mlellan presentó la respuesta formal en la oficina de Ashby. Él sobrepesaba la declaración de capacidad mental, el nuevo poder notarial debidamente notariado, el testamento actualizado y un aviso escrito declarando nulas todas las autorizaciones anteriores. Todo registrado, con fecha y hora, firmado por duplicado. No era una declaración de guerra. Era un escudo. No lo envió por correo electrónico. Lo entregó en persona. Una visita discreta al complejo jurídico del centro, donde la firma de Ashby tenía una oficina en el 2º piso, encima de una clínica dental. Lo dejó en recepción pidiendo únicamente que se lo pusieran directamente en las manos. Luego se marchó. Esa misma tarde me llamó. Su voz estaba tranquila, pero había algo indescifrable debajo. Me contó que Ashby la había llamado personalmente poco después de recibir el dossier, no para discutir, ni siquiera para defender su postura. Dijo algo extraño, que había revisado todo con detalle y que se apartaba del asunto. Y luego, sin que nadie le preguntara, añadió que Artur le había hecho un favor en un momento en que casi nadie más lo habría hecho. No fue una confesión, pero bastó para abrir una grieta en el muro que Grant había levantado.
Me quedé pensando en esa llamada, dándole vueltas. Saqué otra vez la nota manuscrita de Arthur, la del cajón viejo. Pasé el pulgar por la última línea. Al día siguiente recibí una carta por mensajería. No, era de Grant. Era de Ashby. Un mensaje breve, escrito a máquina en papel con membrete de la firma. Decía que ya no participaría en ningún asunto legal relacionado con mi patrimonio. Adjuntaba un registro impreso de todos los documentos presentados en mi nombre en los últimos 6 meses, incluidos los que había iniciado Grant. El rastro era exhaustivo. Fechas, registros digitales, borradores propuestos, correos electrónicos. Pasé la tarde leyendo cada línea. Había frases que reconocía de conversaciones con Grant, frases repetidas palabra por palabra. Lo que me había dicho delante de la sopa aparecía en un borrador de declaración de preocupación adjunto a una solicitud de tutela. Incluso había plantillas preparadas para futuros testimonios que rellenarían vecinos o amigos sobre problemas de memoria observados. Había estado construyendo un caso en silencio, y ahora yo tenía su guión. Lehman Lellen. Acordamos el siguiente paso. Ella prepararía una breve declaración de intenciones para presentar en caso de que Grant intentara cualquier nuevo movimiento legal. Un aviso, no una amenaza. Que cualquier intento de saltarse mis derechos sería considerado abuso legal y coacción a persona mayor y quedaría registrado. Y esta vez, cuando colgué el teléfono, sonreí de verdad. Esa noche guardé la carta de Ashby junto a la nota de Arthur en el cajón de la mesita de noche. 2 hombres, uno que había intentado borrarme sin hacer ruido y otro que me había dejado justo la luz suficiente para encontrar el camino de vuelta. No me sentía triunfante. Me sentía firme, como si por fin hubiera salido de una espera eterna y hubiera entrado en cielo despejado. El silencio de la casa ya no me oprimía. Estaba a mi lado, fuerte, esperando. Grant llegó sin avisar. Ni llamada, ni mensaje. Solo el crujido de los neumáticos sobre la grava y el chirrido lento de la verja. Lo estaba esperando. La carta de Ashby había movido algo y sabía que no. Tardaría en intentar recuperar el control. Lo vi desde la ventana avanzar por el sendero con una carpeta bajo el brazo. Caminaba despacio, pero tenía los hombros tensos. La máscara de preocupación seguía ahí, pero más fina, estirada, sobre algo más afilado. Cuando abrí la puerta no fingí sorpresa. Simplemente me hice a un lado y lo invité a pasar. Me siguió hasta la cocina y comentó el olor a canela. Había calentado sidra en la cocina a propósito, para que el aroma llenara la casa. No se sentó. Dejó la carpeta sobre la mesa y se quedó de pie, como esperando una señal. Serví 2 tazas. Le tendí una y tomé asiento frente a él. El espacio entre nosotros estaba limpio, casi ceremonial. Empezó suave. Dijo que Ashby se había apartado de forma inesperada y que eso dejaba las cosas en un lugar poco claro. Asentí. Dijo que le preocupaba que se hubieran cambiado ciertos papeles sin que él lo supiera. Di un sorbo a la sidra. Luego abrí el cajón que tenía al lado y saqué una pequeña pila de documentos. Copias limpias, nada agresivo, solo hechos. El nuevo poder notarial, el testamento actualizado, el informe del Dr. Elkins, la declaración jurada de capacidad. Los deslicé uno a uno por la mesa. No los cogió. Solo miró. Lo miré entonces, sin rabia, sin miedo, solo Clara. Le dije que había tomado decisiones por mí misma. Decisiones legales, responsables. Le dije que sabía perfectamente lo que hacía, y que fingir lo contrario no iba a cambiar nada. No respondió. Su mandíbula se movió una sola. ¿Ves? Sus ojos volvieron a recorrer los papeles y luego se alzaron hacia él. Pasillo. Me pregunté si buscaba señales, pruebas de que había alguien más en casa o de que estaba faroleando. Entonces dije algo sencillo, no todo silencio. Es debilidad. Se quedó quieto un instante más. Después recogió los documentos, los dejó otra vez sobre la mesa sin doblarlos y caminó hacia la puerta. No la cerró de un portazo. No volvió a hablar. Se marchó por donde había venido. Cuando el ruido del motor se desvaneció, volví a la mesa. Cogí la grabadora que tenía escondida debajo del servilletero y
Detuve la grabación. Ya tenía el nombre del archivo en la cabeza. Confrontation silenciosa. Claridad total. Esa noche no soñé con la infancia de Grant, ni con la voz de Arthur, ni con frases legales resonando por los pasillos de un juzgado. Soñé con una habitación llena de orden, cajas etiquetadas, libros de cuentas impecables, una ventana abierta al aire fresco. Por primera vez en años, mis decisiones eran solo mías, y con eso bastaba. El silencio que había envuelto la casa durante semanas empezó a cambiar, no con ruido, sino con presencia. La hija de Mlelen, Tessa, llegó justo después. Del mediodía un sábado luminoso. Traía una bolsa de lona, el portátil y una forma fácil de moverse por el pasillo, como si siempre hubiera sido suyo. No, era ruidosa. No hacía demasiadas preguntas. Se instaló en la habitación pequeña, de invitados con una seguridad tranquila, enchufó su disco duro, ordenó los libros de texto, apiló carpetas junto a la mesita. Tessa estudiaba archivística y ya hablaba con esa cadencia calmada y precisa que me recordaba mis años en la universidad. Al caer la tarde, la casa se sentía distinta. Se ofreció a preparar té y se plantó en mi cocina como si fuera suya. Tarareaba mientras esperaba que hirviera el agua, nada espectacular, solo la melodía de una canción folk que no escuchaba desde hacía décadas. El aroma a verbena con limón se coló por el pasillo. Esa noche la oí teclear desde el fondo del corredor. No rápido, no nervioso, constante. El sonido me trajo a la memoria la vieja máquina de escribir de Arthur, la que guardó en el sótano mucho después de que llegaran los procesadores de textos. Había algo que anclaba en ese ritmo. En los días siguientes, Tessa se volvió parte del compás de la casa. Sacaba la basura sin que se lo pidiera. Imprimió etiquetas para algunos de mis álbumes antiguos de fotos. Me preguntó si podía digitalizar los cuadernos que usé durante mis años en la biblioteca. Trataba todo con cuidado y nunca intentaba impresionar. Simplemente hacía el trabajo. Al tercer día le entregué la carpeta legal. No los originales, sino copias impecables de todo, la declaración médica, el poder, el testamento revisado y las transcripciones de audio. Las guardó en un disco encriptado, añadió protocolos de respaldo y las subió a una nube segura. De nivel universitario. Esa noche llamó Grant. Vi su nombre en la pantalla, pero dejé que sonara. No dejó mensaje. Más tarde, Tessa estaba sentada a la mesa del comedor con su portátil y me preguntó si al día siguiente quería etiquetar juntas las cajas del garaje. Dije que sí. Sentí que era decir sí a algo más grande que cartón y cinta adhesiva. Era decir sí al movimiento, a la vida más allá de la defensa. Las habitaciones ya no resonaban cuando pasaba por ellas. La cocina volvía a tener huellas dactilares. El suelo necesitaba barrerse más a menudo, y me gustaba. Esa noche escribí en mi diario una sola frase: la casa ya no está en silencio, y yo tampoco. El aire de la mañana había cambiado. Los árboles fuera de la ventana se mecían con una seguridad callada, como si supieran que algo había terminado y algo nuevo había empezado. Me senté ante mi escritorio con el diario abierto, el mismo que llevaba escribiendo desde que Arthur se fue. Las páginas se habían hecho más gruesas, no solo de palabras, sino de claridad. Pensé en todo lo que había recorrido, no en kilómetros, no en logros contables, sino en el camino lento y deliberado de vuelta a mí misma. No hubo gritos, ni portazo final, solo la suma de pequeñas decisiones apiladas como piedras en un sendero, que abrí yo sola. Pasé a la última página. La tinta fluyó firme, mientras escribía: que hable el primero, luego que lo vea caer. Cerré el diario, lo guardé en el cajón junto a la carta de Arthur y metí la llave en el bolsillo de mi Rebeca. La cocina estaba caliente. Tessa se había ido temprano a la universidad, pero su taza seguía junto al fregadero. El vapor se había ido, pero el recuerdo quedaba. Recorrí la casa despacio. Mis manos. Rosebank Las Paredes. Las fotos estaban de nuevo en su sitio. La alfombra de la
Entrada tenía una arruga donde había caído demasiadas veces su mochila. La lámpara del pasillo parpadeó una vez y luego se asentó en su luz. Afuera, el viento empujaba suavemente los cristales. Me quedé junto a la ventana mirando cómo las hojas se volvían, doradas por un lado y verde desvaído por el otro. No hubo anuncio, ni público, pero yo sabía que algo había terminado. No mi historia, solo la parte en la que esperaba que otro decidiera cómo debía continuar. Y con eso bastaba. Si esta historia se te ha quedado dentro, quizá sea porque en algún lugar profundo también has sentido ese silencio. El que no es debilidad, sino supervivencia. Si alguna vez te han pasado por alto, te han ninguneado o te han hecho dudar de tu propia voz, ojalá esto te haya recordado que la dignidad no pide permiso. Nunca has estado sola en tu fuerza callada, y nunca lo estuviste. Si te ha tocado el alma, me encantaría que compartieras lo que sentiste o que simplemente te lleves esta historia un ratito más contigo.